Y vamos con la última parte de los últimos versos del libro de Romanos. Así que ubíquense en el libro de Romanos capítulo 1. En el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Alguien me dirá, ¿cómo es esta situación que Dios los entregó? ¿Sí? Dios los entregó. En otras palabras, Dios se desentendió de ellos o Dios los abandonó. ¿Sí? Dios los abandonó. Aquel que practique el pecado, dice el Señor, Dios no está con él. Dios no está con él. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo porque algunos de pronto pueden exclamar y hacerse una pregunta. ¿Por qué Jesús, cuando estuvo en la cruz, dijo casi al dar el último respiro, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan ustedes esas palabras de Jesús? ¿Y saben por qué? Porque Jesús estaba llevando el pecado, sí, la transgresión de todo el mundo. Y Jesús no pudo, ¿no es cierto?, salvarlo a su hijo, porque él estaba llevando el pecado del mundo. Y eso hizo que él en ese momento lo abandonó. Por eso aquí dice, Dios, miren ustedes, Dios los entregó, Dios lo abandonó. Mire, que si a su hijo lo abandonó, imagínense ustedes a todos aquellos que están practicando y haciendo cosas abominables ante los ojos de Dios. Dice que esas personas no están bajo la bendición de Dios, sino están bajo el lazo del enemigo, bajo el lazo del diablo. En griego hay un juego de palabras que puede traducirse como sigue. Ellos reprobaron el conocimiento de Dios y Dios los abandonó a una mente reprobada. O ellos se desentendieron del conocimiento de Dios y Dios los entregó a una mente desentendida, sin entendimiento, sin entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros queremos que alguna persona que amamos cambie su manera de pensar, cambie su forma de vivir, deje las cosas que le están haciendo daño, pero sin embargo no quieren dejar? Ellos abandonaron el conocimiento de Dios, de modo que Dios los abandonó a ellos. Este es un juicio terrible, mi querido hermano. Dejar al hombre para que siga los impulsos de una mente corrupta y para que siga los deseos de un perverso corazón. Vamos a ir al Salmo 81:12. Al Salmo 81:12. Yo voy a leer un poquito antes para entender el contexto. Dice, en el 8 dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno. Si se da cuenta, eso es prohibido. Dice el Señor, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y solo a Él adorarás. ¿Por qué? Porque Dios, dice la palabra también, que Dios es un Dios celoso, que castiga, ¿no es cierto?, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. La idolatría para Dios es aborrecerlo.
Dice, ni te inclinarás a Dios extraño. El verso 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Israel no me quiso a mí. Y ahí viene el verso 12, el que está en pantalla, y dice, por lo tanto, los dejé, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Sí? Caminaron en sus propios consejos. Miren ustedes, el Señor les había advertido que el pueblo de Dios debía caminar bajo los preceptos, bajo los estatutos, bajo el consejo, bajo los mandamientos que Él les había dado por medio de Moisés. Pero sin embargo no quisieron caminar por el camino que Dios les había establecido. Y por eso Dios los dejó. Por eso Dios los abandonó. Así justamente conforme lo revela en el libro de Romanos, en el verso que estamos escudriñando. Entonces, aquí está confirmado. Si el hombre rechaza a Dios, no quiere caminar con Dios, ¿sí? Por más oraciones que haga, si la gente sigue perseverando en el pecado, es una oración vana. No va a trascender para Dios. Porque el primer punto, lo primero que Dios quiere es que el hombre, dice, se arrepienta y se vuelva a Él. Eso es un punto esencial. Ahora vamos a leer los versos del 29 al 31. Vamos a leer estos versos. Estando atestado de toda injusticia. Sí, estando atestado de toda injusticia. Aquí hay un listado de pecados. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. El verso 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es decir, es una lista grande de pecados y de pecados terribles que revela la Escritura en esta porción bíblica. Recuerden que si nosotros escudriñamos la Escritura, Dios también nos revela muchas cosas más que nos separan de Él. Él nos da un espantoso compendio de los delitos de esta gente. Lo que tenemos realmente aquí son los rayos X de Dios. Es decir, los rayos X del corazón del hombre. Dios tiene en su mano, ¿no?, toda la descripción del ser humano. Vamos a comparar con Jeremías 17:9. Si usted tiene la palabra, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Él está hablando en el capítulo 17, está hablando sobre el pecado escrito en el corazón de Judá. ¿Sí? En el corazón de esta tribu, parte de Israel. Entonces, miren ustedes. En el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el verso 10 se responde y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miren ustedes, para dar a cada uno según su camino, según su fruto de sus obras. Es decir, que Dios juzgará todas las situaciones que el hombre cometa. Después de nuestros días compareceremos, ¿sí? Los que somos creyentes ante el tribunal de Cristo y los no ante el Señor, ante Dios. Miren ustedes, y Él juzgará, Él juzgará. Vamos también a compararlo con Marcos 7, 21, 23. Marcos 7, 21, 23. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas salen del corazón del hombre. Por eso es fácil conocer al ser humano. Necesitamos poco tiempo para darnos cuenta qué es lo que sale de la boca, qué es lo que sale de su corazón. Recuerden que también hay otra parte que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros nos encontramos con personas, como relata aquí la escritura del libro de Romanos, que no quieren acercarse a Dios, que rechazan a Dios, ¿sí? Y que andan en la práctica de muchos pecados, que aquí también lo está relatando. ¿Qué cosas salen del corazón de ellos? Solo malas palabras, obscenidades, perversidades, lujurias. Y usted en este momento puede estar recordando a quién sabe, a cierto amigo, a cierto pariente que es así. Murmuradores, chismosos, envidiosos. Eso es lo que sale del corazón de una persona que no conoce realmente a Dios. Eso es lo que sale. Y da pena decirlo porque en nuestro círculo ya familiar, de pronto entre amigos, eso es muy, muy natural. Muy natural, eso es lo que en realidad sale, por eso la palabra de Dios se confirma. Eso, ellos no quieren acercarse a Dios, rechazan la palabra de Dios. Si uno nos invita a un estudio bíblico, en que de pronto una religión nos va a hacer salvos, no, Señor. La palabra dice que por fe somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que por más que se haga obra, si no tienes la fe verdadera, la fe que está exhortada o escrita en la palabra, nadie es salvo. Por fe soy salvo, dice la palabra. Entonces, miren ustedes, al examinar esta lista, debemos escudriñar nuestro propio corazón. ¿Cómo estamos ante esta lista que revela en el verso 29 al 31? Si yo escudriño mi propio corazón, ¿cómo estoy? Después de leer cada descripción, preguntarnos, Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo culpable de esto? ¿Esto tal vez me está describiendo a mí? ¿Ando yo en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, o contiendas, engaños, murmuraciones? En esas cosas tal vez yo estoy andando. Cada uno de nosotros tiene una respuesta. Y vamos a terminar con el verso 32. El verso 32 dice,
El verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Vamos a ir resaltando estas palabras que revela el apóstol Pablo. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. La palabra dice, quienes habiendo entendido, es decir, que ellos sabían muy bien el juicio de Dios. Ellos sabían muy bien. Ahora, un juicio, ¿qué es un juicio? Nosotros cuando hablamos de juicio en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Hablamos de un proceso, de un expediente, en donde al final de ese expediente debe haber una sentencia, debe haber un veredicto. Eres culpable, mereces la muerte. Y ellos no sabían, dice la palabra, porque dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, ellos sabían. Ahora dice que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que estamos relatando en el verso 29 al 31. Son dignos, es decir, la sanción, el castigo tiene que tener igual peso que el crimen. ¿Y cuál es el castigo? Son dignos de muerte. Es decir, una separación total de Dios. Y viene la condenación, por supuesto. En Romanos 5:12 dice lo siguiente, vamos más adelantito, Romanos 5:12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, mientras el hombre viva en su naturaleza, ¿no es cierto? En su primera naturaleza, ante los ojos de Dios, todos están muertos. Todos. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en el momento en donde Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Recordamos el libro de Juan capítulo 1:12. Dice, de Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿A quién tienen que recibir? A Jesucristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, si hacemos lo que dice la Escritura, entonces nosotros somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un paso, ¿no es cierto?, a una nueva naturaleza. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Dice que Nicodemo le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice el Señor? Dice, tienes que volver a nacer. Es una nueva naturaleza. Es decir, que en la naturaleza adánica, si no hay arrepentimiento, si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si no aceptamos la palabra de Dios, realmente estamos muertos. Aunque caminemos por ahí, pero espiritualmente, ante los ojos de Dios, estamos muertos. Vamos a ir Romanos 6:23, más adelantito. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está complementando lo que yo estoy diciendo. La paga del pecado es muerte, primera naturaleza. Segunda naturaleza, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo.
para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el regalo de Dios es Jesucristo. Por eso el Señor quiere que lo recibamos. Cuando alguien le da un regalo, lo más lindo es que lo reciba, por supuesto. Y cada regalo es una alegría. ¿Cuánta alegría más es nuestro Señor Jesucristo? Que nos dio la salvación y nos dio la vida eterna. Miren ustedes. Entonces, es la segunda naturaleza. Ahora, a pesar de que hemos hablado de todas la culpabilidad del hombre, en el libro de Romanos, desde el verso capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, hemos hablado sobre la culpabilidad del hombre. Sin embargo, Dios no se queda solamente en culpar al hombre, sino que nos ha dado una esperanza para todo aquel que arrepiente, reflexiona, que busca a Dios, tenga la oportunidad de una nueva vida. La buena noticia es el Evangelio. Es el Evangelio que Jesucristo nos dejó. Y Él dice que Él pagó el castigo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó el castigo, una expiación. Él se hizo pecado por nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, del 6 al 9. Romanos, capítulo 5, del 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sí, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora le dice el apóstol, pues mucho más, estando ya justificados. Es decir, si ya nos arrepentimos, si ya Cristo está en nuestro corazón, Él nos ha justificado, Él nos ha perdonado. Recuerden lo que dijo Juan, sí, Juan el Bautista. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús tiene el poder de quitar el pecado de cada uno de ser humano. No hay pecado que Cristo, que Dios no pueda perdonar. Si nos arrepentimos de corazón, por supuesto. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a hacer un resumen. La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1. Un resumen. Primero, tengo 7 puntos. Primero, el hombre carece y necesita la justicia de Dios. Punto 2, el hombre merece y se ha ganado la ira de Dios. Por sus transgresiones, se ha ganado la ira de Dios. 3, Dios se ha revelado claramente al hombre por medio de la creación, lo que estaba diciendo al inicio. ¿Sí? Y también por medio de su palabra, por medio de la escritura. Cuarto punto, el hombre conoció a Dios, pero rechazó este conocimiento. El hombre falló en honrar a Dios por lo que Él es, y el hombre falló en dar gracias a Dios por lo que Él hizo. Falló. ¿Sí? ¿Cuántas personas no dan gracias a Dios? Cada vez que uno se levanta, da un respiro, decís gracias Señor por este nuevo día que tú nos das. Un nuevo día para que tú, Padre, nos bendigas
nos protejas de todo el mal que está aconteciendo. Punto 5. Por cuanto el hombre abandonó a Dios, Dios a su vez lo abandonó al hombre y dejó que el hombre siguiera sus propios caminos pecaminosos. Así lo está diciendo la revelación en cuanto al libro de Romanos capítulo 1. 6. El hombre es injusto e impío, conforme lo revelamos en los versos del 20 al 31, con ese listado de pecados que ya habíamos mencionado, de modo que merece la ira de Dios. Sí, la ira, la sentencia de la ira de Dios. Todo aquel que está rechazando a Dios y haciendo todas estas perversidades, es la ira de Dios. Punto 7. Cuando Dios, el juez justo, mira hacia el hombre, hay un veredicto. Sí, eres culpable y no tienes excusa. Y la sentencia merece la muerte. Sí, merece la muerte. Pero mi querido hermano, ante esa injusticia, como lo habíamos dicho, hay esperanza, ¿no es cierto? Hay esperanza porque Dios igualmente ama al mundo, que dio a su Hijo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza y para eso necesita que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra clave de Romanos sería justicia e injusticia, ¿ya? El hombre conoció a Dios, pero lo rechazó, se entregó. Eso es, en resumen, el capítulo 1 del libro de Romanos.